Cátedra médica y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la doctora Annie Mambrú. La doctora Annie Mambrú es especialista en medicina interna, pero de manera muy particular. Ella es gastroenteróloga. Y la gastroenterología, pues, tiene una responsabilidad enorme. No solamente el tubo digestivo, no solamente el estómago. La gente dice, me duele el estómago, voy El para donde el estómago. gastroenterólogo. O sea, el gastroenterólogo tiene que ver con enfermedades pues muy diversas del tubo digestivo, pero también de los órganos que están pegados, Próximos. les decimos los médicos anexos, como el hígado, como el páncreas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy vamos a estar hablando con esta profesional. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del Colegio Médico Dominicano y de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, y es la directora general del Centro de Gastroenterología y Endoscopía de Santo Domingo. Actualmente, pues, la doctora, pues, es la directora del Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, pero ella viene hoy en su condición como gastroenteróloga. Está aquí y nos va a hablar de una enfermedad que es la pancreatitis. Muy buenos días, doctora Annie Mambrú. Señores, buenos días. De verdad que yo estoy más que agradecida con mi señor, porque cuando entro, ¿verdad? Porque la que hizo contacto fue Elías, pero cuando vengo aquí me encuentro con dos eminentes médicos, que es el doctor Lafontaine y es contigo, Mauri. De verdad que amigo de muchos años Así es. y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. De verdad que gracias. Una Nosotros honra tenerte complacidos. aquí con nosotros, definitivamente. Claro que sí. Bueno, Lisania, vamos a comenzar contigo. Sí, doctora. Bueno, la gente escucha pancreatitis y ya decía el doctor, la gente relaciona al gastro solo con el estómago. Entonces nos gustaría iniciar por ahí el páncreas. ¿Dónde está ubicado este órgano? ¿Cuál es la función de ese órgano dentro de nuestro organismo para que la gente vaya entrando en confianza con el tema del día de hoy? Claro que sí. Mira, el páncreas es un órgano, es una glándula, al igual que el estómago, al igual que el hígado. Y como tal, en muchas ocasiones sufre consecuencias. Y cuando esas consecuencias se advienen, bueno, es cuando se inflama y se provoca lo que es la pancreatitis. La pancreatitis no es más que la inflamación de esa glándula, de ese órgano, y obviamente puede estar todo el área circundante, también el páncreas puede inflamarse. Yo siempre relajo con los pacientes, le digo, todo lo que termina en itis significa inflamación, rinitis, sinusitis, y el páncreas en este caso no deja de ser la excepción. Obviamente está en cavidad abdominal, justamente lo que la gente por encimita y detrás del ombligo, un poquito más, él lo habla de mesogastrio. Pero el páncreas es una glándula que yo digo que es muy élite. Es élite por la diversidad de funciones y la diversidad de lo que ella como tal pues crea. Es la productora de enzimas, es la productora de muchísimas hormonas importantísimas. Hablaban, por ejemplo, en la entrada o en el contenido de la diabetes. Entonces, Sí. con esta enfermedad, una gran responsabilidad la tiene el páncreas también. La tiene el páncreas, por eso que somos tan juiciosos y el seguimiento es tan importante. Un paciente post-pancreatitis, a veces no le va la glicemia y Eso puede sí, después después del proceso de la enfermedad pancreático, que pancreática, ¿no? entendemos, bueno, todo mermó, pero el paciente llega luego con estados de hiperglicemia, o sea, estados altos de glicemia, entonces viene secundario obviamente al proceso previo que hizo de la inflamación de páncreas. Entonces, con esa pancreatitis, con esa inflamación del páncreas, ¿cuáles son las funciones que se afectan de esta glándula que es tan importante como ya usted Mira, ha mencionado? todo va a depender. Podemos estar frente a una pancreatitis leve, una pancreatitis moderada, una pancreatitis severa, inclusive una pancreatitis crítica. Ya obviamente ya la pancreatitis severa y la pancreatitis crítica, ya obviamente se compromete mucho lo que es la mortalidad de los pacientes. En la crítica regularmente los pacientes tienden a, a fallecer por la gran cantidad de a nivel sistémico, ¿no? Y a otros órganos que el mismo páncreas, por la cantidad de sustancias, porque así mismo como ella crea enzimas importantísimas para el organismo, como son la amilasa, la lipasa,
las proteinasas, entre otras enzimas que son importantísimas para la digestión y otras hormonas también, pero cuando ella se produzca la injuria, el daño al páncreas, pues ya no reacciona de manera igual, ya no es crear, ya no es dañar. Y por eso las infecciones, la cantidad de toxinas que libera el páncreas en ese momento, pues a órganos diana y a nivel sistémico también, a nivel pulmonar, a nivel de hígado, pues entonces los daños colaterales que causa una pancreatitis grave, hasta una pancreatitis moderada en muchas ocasiones, y las complicaciones a posterior que puede traer en páncreas son muchas. Pero cuando estamos frente a una pancreatitis leve, regularmente lo que tenemos es un aumento de esas enzimas pancreáticas que en 24, 48 horas pueden normalizarse. Yo he tenido pacientes con 3.000 unidades, por ejemplo, de amilasa y lipasa, y a las 24, 48 horas encontramos un paciente completamente asintomático y encontramos una normalización de esas pruebas. Ahora, esas pruebas pueden verse, prolongarse de 3 a 7 días para normalizarse, pero en sentido general, pueden dentro de 72 horas esas pruebas pueden normalizarse. Doctor Lafontaine, adelante. Sí, doctora, Sí. el páncreas es el terror de los cirujanos. Me recuerdo cuando roté por cirugía, decían, un abdomen agudo, vamos a operar. No, espérate. Espérate. Vamos a ver si es Sí. el páncreas, si es una pancreatitis. O sea, ¿y qué pasa cuando se abre y es una pancreatitis? Mire, Porque además es el diagnóstico más difícil de hacer, simula todas las enfermedades que pudiera dar un abdomen agudo. el ¿qué abdomen, como todos sabemos, los médicos que estamos aquí, es una caja de Pandora, ¿verdad? Porque obviamente hacer el diagnóstico diferencial, no solamente cuando hay dolor abdominal. Regularmente el páncreas da un dolor súbito. A menos que ya no sea una pancreatitis aguda crónica, puede instalarse en varios días, pero es un dolor súbito que puede aparecer en el 90% de los pacientes. Ahora bien, ¿por qué la diversidad de que el cirujano dice, no, espérate, porque puede ser una úlcera perforada? Puede ser una perforación per se del intestino y puede dar las mismas características de dolor. Un dolor fuerte, un dolor que coloca al paciente en una posición antiálgica. Y por eso que el cirujano dice, no, espérate, haz tu parte clínica primero. Entonces, cuando tú descartes toda tu parte clínica, entonces entro yo al juego. Pero es por las complicaciones per se que después de hacer la pancreatitis, el paciente puede hacer. Aunque las complicaciones, el mismo páncreas, por el tejido necrótico y toda la inflamación circundante, puede perforar órganos. Entonces, si ya entra el cirujano obligatoriamente a entrar a corregir esa perforación que ha causado esa pancreatitis. Pero es una odisea, no solamente para el paciente que está sufriendo en ese momento el dolor, la angustia y todo el balance, todo el desbalance que crea, sino también para el cirujano, porque no se sabe con qué va a encontrar. A ver. No solamente es la injuria del páncreas como tal, sino todo lo que hay circundante a él. A ver, Annie Mambrú, quien es nuestra invitada del día de hoy, gastroenteróloga, y hablando del tema pancreatitis. Si nosotros tenemos que hablarle a gente llana que no tiene nada que ver con medicina y nos toca en este momento las manifestaciones, además de ese dolor que acabas de decir, que es un dolor que se instala de repente, dolor en cualquier parte del abdomen o hay un lugar específico, no. ¿Cómo se manifiesta, digamos, la pancreatitis? Desde lo más simple hasta lo más general. Antes de eso, Ani, vamos a ver qué pregunta la gente, qué dice el pueblo. Buenas. Buenas. ¿Es cierto que las personas que tienen Helicobacter pylori no deben de comer guineo maduro porque eso contribuye a que el virus, la bacteria se desarrolle? Nos estamos enterando ahora, oye, pero yo te voy a dejar a la experta en esto. Adelante, doctora. Gracias, estimado oyente. Mire, no hay nada documentado porque usted se consuma sus platanitos maduros. Eso le va a afectar ni en pro ni en contra para el Helicobacter desaparezca. Así que tranquilo, cómase su platanito maduro. Vamos a ver, las manifestaciones de la pancreatitis, Ani. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son, digamos, las características de esta enfermedad? Básicamente es el dolor. Un dolor, como le decía ahora mismo, un dolor de fuerte intensidad
el paciente adopta una posición encorvada, el paciente como que se dobla y regularmente usted lo ve entrar hacia una emergencia. Y ya obviamente por la experiencia que uno va tomando a través de los años, uno tiene que inclinarse cuando lo ve. Pueden aparecer náuseas, O sea, pueden el paciente aparecer está vómitos. Tú dices que el paciente está tan encorvado que tiene que bajar, el médico tiene que bajar para verle la cara. No, para nada. Ya. El paciente llega como oprimiéndose la panza con los dos brazos así y cuando usted lo acuesta, el paciente adopta casi una posición fetal de tanto, a eso llamamos posición antiálgica. Exacto. Ahora bien, el dolor es en abdomen superior. Regularmente describimos el dolor en pancreatitis como un dolor en cinturón, un dolor en correa, aunque obviamente puede Pero la trasladarse parte alta. del abdomen superior, lo que la gente le llama Boca del la estómago. boca del estómago. Sí. Por eso el diagnóstico diferencial también se hace con una úlcera, Con una úlcera. úlcera péptica. Perforada. Pero otro dato que puede también causar la misma característica es, por ejemplo, piedras en la vesícula. Por eso tenemos obligatoriamente que hacer el diagnóstico diferencial y hacer el soporte con estudios pues diagnósticos que nos lleven nosotros a hacer el El diagnóstico tema del diferencial. dolor, antes de esa parte de diagnóstico, Ani, el tema del dolor, ¿el dolor se queda en la parte anterior de la barriga, como entiende la gente del abdomen, o tiene la tendencia a Puede irse a la espalda? irradiarse a región, por eso llamamos en cinturón. Pero básicamente al lado derecho, por debajo del reborde costal derecho, y puede también irradiarse a toda la parte, así mismo, hasta atrás, hasta la parte posterior de la espalda. Muy buenos días, diga usted. Por favor, bájeme el volumen de su radio, un segundito, mi señor. Sí, buenos días. Sí, yo soy un oyente muy firme de ahí en ese programa. No escucho a la joven que siempre atiende. No escucho. Por aquí andamos. Muchas gracias por su sintonía. Sí, pues yo soy un oyente siempre que participo casi con todos los medios. Esa es Lisania Salcedo. Llámela por su nombre, mi señor. Adelante. Yo conocí allá en el módulo donde la trataba mi esposa, la doctora Méndez. La trataba mi esposa de hepatitis. El problema mío, fíjese, yo quiero quizás meterle quizás algo, pero yo tengo un problema estomacal, que yo tengo ya 2 años Sí, que hay que hacer una endoscopía. Sí. Yo estuve en el Morgan en eso, pero ahí vino la pandemia y vino la enfermedad esta, y entonces cuando ya me deban hacer la endoscopía, ahí salí con la plaqueta demasiado alta. Sí. No se pudo hacer, pero ahí vino la plaqueta y se suspendió eso. Entonces después yo fui ante la doctora allá fuera de allá, aquí en otra clínica, y que me está tratando. Se me iba a hacer otra vez la endoscopía. Volvió otra vez la plaqueta, no seguía alta. Oye, vamos a hacer una cosa, nosotros le vamos a dar el contacto de la doctora Mambrú, Sí, claro. porque usted lo que necesita es darse seguimiento en esto. Seguimos con el pueblo. Buenas. Bueno, Ani, tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los métodos diagnósticos, porque ya has dicho que el dolor es básicamente la manera en que se presenta, pero en la barriga, en el abdomen, como decimos técnicamente los médicos, pues hay muchos órganos y cualquiera de ellos puede dar una Las mismas manifestación características. de dolor muy De dolor. parecida. Pero nos vamos a una pausa, señores, y hoy conversamos con la doctora Ani Mambrú, gastroenteróloga, sobre pancreatitis.